Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el nuevo Lexus CT200H. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. En esta ocasión tenemos el acabado F Sport. La F significa que fue construido en el circuito de Fuji y esta es la versión deportiva. Tenemos una rejilla delantera con doble punta, llantas de aleación de 17 pulgadas, defensa trasera, alerón. Tiene una estética bastante más deportiva. Y para empezar, la llave. Si dejamos apretado el botón de abrir en la llave, nos pitará. Donde soltemos se van a quedar las ventanillas. Para cerrar exactamente lo mismo. Si nosotros dejamos pulsado el botón de cierre, se van a cerrar las ventanillas. Si nosotros soltáramos en cualquier punto, las ventanillas se pararían en ese punto. Y con respecto a la entrada del coche, si nosotros nos guardamos el mando en el bolsillo, podemos acceder sin llave, es decir, tenemos una raya en la parte izquierda de la maneta, solo con meter la mano por detrás se abrirá. Si nosotros lo queremos cerrar, ponemos el dedo encima y se cerrará automáticamente. Agradecerle al Grupo Breogán, con múltiples concesionarios distribuidos por toda Galicia y más concretamente al concesionario de Lexus Autolux Breogán, por dejarme grabar este CT200H para traeroslo al canal. Para empezar vamos a hablar del tamaño. Tenemos 4,35 por 1,45. No es un coche grande y no es un coche pequeño, tenemos un coche de tamaño medio. El acceso cómodo, acceso sin llave, ¿vale? Y tenemos un acceso, como veis, de una apertura grandísima de la puerta, un acceso cómodo para el habitáculo. Y con respecto al interior del habitáculo tenemos calidades buenísimas allá por donde toquemos. Como veis tenemos todo a medida, todo a mano, está todo situado en una posición cómoda que podamos acceder a todos los botones sin movernos demasiado, es decir, sin tener que estirarnos o sin tener que estar buscando los comandos. Es cómodo, tenemos un volante de un tamaño muy cómodo, un cuero cómodo, la posición es cómoda, tenemos los sillones envolventes, pero no son de esos que aprietan demasiado, es decir, yo teniendo un cuerpo fino, hay asientos que envuelven demasiado y este no, este nos deja un poquito de juego, nos da envoltura, pero nos deja un poquito de juego. Con respecto a modificaciones en altura y distancia, y con respecto al sillón, longitud, tenemos altura y tenemos inclinación del sillón. Con respecto a las dimensiones de la conducción, vamos a bajarlo de todo, que sería más o menos por ahí, y tendríamos una altura hasta el techo de 4 o 5 dedos, es decir, una mano extendida. Y como veis tenemos mucho espacio dentro del habitáculo. Si lo queremos acercar, esto sería lo máximo. Incluso el sillón está tocando ya con el techo, por lo que quien quiera adecuarlo a su medida yo creo que lo puede hacer de una manera muy cómoda. Lo voy a dejar de una manera normal para ver el espacio que tenemos después en las plazas traseras. Pero bueno, quiero recalcar que es un coche ultra cómodo, que nadie se piense que por tener, por ejemplo, asientos de tela cuero van a ser incómodos, porque son muy cómodos. Tiene un tacto ni blando ni duro, es decir, como si fuera un viscoelástica. Es blando al principio y duro después. Como pudisteis ver, tenemos, como os decía, mucho espacio en el interior, mucho espacio en la entrada del habitáculo y calidades muy buenas allá por donde vayamos. Es uno de los coches con mejor calidades en relación calidad-precio que he probado hasta el momento, ¿vale? Las calidades de todo son exquisitas, todo está preparado para que sea cómodo. Pero bueno, vamos adentro y como veis el habitáculo está todo ordenado, todo a mano. Todo está posicionado de tal manera que es muy cómodo de accionar cualquier botón, cualquier palanca, cualquier función. Tenemos una visibilidad preciosa, el volante que tenemos en el F Sport es muy bonito, con cuero microperforado. Si no, el cuero sería liso, es decir, tendríamos un volante de cuero, pero en vez de microperforado sería liso. El F Sport tiene costuras a lo largo de todo el coche,
todo es en cuero acolchado, es decir, los laterales son en cuero acolchado, las puertas son en cuero acolchado, la parte superior del velocímetro es en cuero acolchado, es decir, todo es de cuero acolchado de muy buena calidad. El tacto del cuero es muy bueno, pero bueno, como siempre, vamos a empezar cerrando la puerta y viendo las calidades de la puerta. Como veis, el sonido de la puerta tenemos muy buena hermeticidad, y es que la insonorización de este coche la han mejorado en los últimos modelos, y tengo que decir que la insonorización es muy buena y la rumorosidad es muy buena. Pero bueno, como os venía diciendo, tenemos laterales acolchados, incluso la tela es también acolchada, tiradores de aluminio, el cierre de la puerta, 4 levolunas automáticas, bloqueo de las ventanillas, bloqueo del coche. En la parte izquierda tenemos regulación de los retrovisores exteriores, reclinación de los espejos, si tenemos el coche encendido, claro. Damos un toque de electricidad. Aquí tenemos el botón para los lavafaros delanteros, y en la parte inferior para abrir el depósito de combustible. El F-Sport también nos incorpora pedales de aluminio. Por aquí tendríamos el freno de mano, así lo pondríamos, y así sacaríamos el freno de mano. Es una manera curiosa de sacar el freno de mano, pero bueno, la tenemos por ahí. Tenemos huecos para poner una botella, huecos varios. Con respecto al sistema de sonido, podemos añadir un sistema de sonido muy bueno, muy potente, pero en este ya tenemos un sistema de sonido que suena muy bien. Si seguimos subiendo, tenemos tomas de ventilación, equipo de sonido. Como os comentaba, la parte superior del cuadro es de cuero acolchado con costuras, y el resto es plástico, pero plástico acolchado, ¿vale? Tenemos pantalla de 7 pulgadas. Y con respecto al volante tenemos el logo de F-Sport. Y es un volante que no es ni muy rígido ni muy suave. El tacto del cuero es muy bueno, tiene muy buenos materiales de construcción, ¿vale? Y con respecto a la botonera, estos serían para el sistema multimedia, y los de la izquierda serían para la pantalla que ahora os enseñaré del cuadro. Vamos a darle otra pulsación de botón y así ya tendríamos encendido el coche. Como todos los híbridos, no vamos a tener rumorosidad cuando el coche está encendido, es decir, ahora mismo lo tenemos encendido y simplemente para andar lo que tendríamos que hacer sería ponerlo en D y ya podríamos andar, pero ahora mismo ya lo tendríamos encendido. En la parte izquierda tenemos iluminación, iluminación larga, antinieblas y 4 intermitentes. Delantera la podemos tener o bien con halógenos o bien con full LED, es decir, luz de cruce con LED.
Aún así tendríamos luces traseras LED y luces de día en LED. En la parte inferior tenemos regulación automática de velocidad, limpia parabrisas delantero y trasero. Y con respecto al cuadro, es un cuadro que me gusta mucho porque no distrae, no es como algunos cuadros que tienen demasiados colores, demasiadas formas, demasiadas luces. Es un cuadro sencillo, simple, que como veis no distrae, va acorde con todo el salpicadero. Y la parte izquierda cambiaría dependiendo del modo en el que estuviéramos. Si lo tenemos en modo eco o en modo normal, lo tendríamos con la función de la carga, pero si nosotros lo ponemos en modo sport, nos va a aparecer el cuenta revoluciones, el velocímetro y por último la pantalla. Podemos añadirle como extra una pantalla opcional de 4 pulgadas en la que, por ejemplo, el sistema multimedia, la navegación o unas cuantas funciones a mayores nos van a aparecer en la pantalla de 4 pulgadas. Y para movernos a través de la pantalla tenemos el botón de display. Cada vez que lo pulsemos nos va a decir cierta información del ordenador de a bordo. Eso con respecto al cuadro. Cada vez que lo llevemos en la zona de eco o carga, vamos a tener el cuadro iluminado en azul. Si nosotros nos pasamos a modo power, la luz se apagará. Es una luz cómoda que nosotros cuando estamos mirando hacia adelante estamos viendo constantemente la luz azul en todo el cuadro. Si en cualquier momento se apaga, sabemos que estamos sobrepasando la zona de eco. Si nos venimos hacia el centro tenemos pantalla de 7 pulgadas. Vamos a encenderlo un momento para que la veáis. La pantalla es muy cómoda. Está bien integrada, no es como algunas pantallas que están puestas aleatoriamente. Me parece que la integración está bastante bien. No es una pantalla abatible. Tenemos tomas de ventilación, 4 intermitentes como os enseñaba, el botón de temperatura del conductor, del acompañante, desempañamiento delantero, trasero, automático, apagado, diferentes zonas de climatización, recirculación del aire, aire acondicionado, modo dual, es decir, ahora mismo tenemos solo una temperatura en todo el coche y con modo dual tenemos un clima bizona. Y por último, un botón curioso, y este botón es para que filtre el aire de tal manera que si estamos por lugares con polen o lugares con mucho polvo, que haga un filtrado. La palanca, R marcha atrás, D marcha adelante y la B sería como la reductora. Aquí tendríamos cargador de DVD y radio, media. Como veis es muy sencilla, no es como algunos sistemas multimedia que tienen muchísimos botones. Esta es mucho más sencilla. Tenemos opción de radio y opción de media. En media tenemos audio por Bluetooth, auxiliar, AV o USB, ¿vale? Ya que tenemos el auxiliar y el USB en la parte interior de la consola. Toma de 12 voltios. Y como os iba diciendo, expulsar CD, play o pause de las canciones, radio, de canción o de emisor adelante hacia atrás, y este haría lo mismo, ¿vale? Cambiaría de emisor adelante hacia atrás. Y por último, media. Y un poco más atrasado tenemos el scroll. El scroll es, podemos girar de arriba a abajo, izquierda a derecha, de arriba a abajo,
y tenemos audio, menú y hacia atrás. Esto es porque no tenemos el sistema de navegación Plus. Si tuviéramos el sistema de navegación Plus tendríamos una palanquita diferente. Pero como siempre, con respecto al sistema multimedia os voy a dejar un vídeo dedicado solamente al sistema multimedia para que podáis ver todas las funciones y todos los accesos que podamos tener. Como os decía, en la parte inferior tenemos USB, auxiliar, toma de 12 voltios, aquí un huequecillo o bien para poner el teléfono o bien para poner la llave. Y aquí tenemos lo que os decía, los diferentes modos, tenemos Eco, Sport y pulsando normal. Luego tenemos modo eléctrico, desactivación o activación del control de estabilidad, calefacción de los asientos, aviso del airbag del pasajero, modo parking. Si nos venimos hacia atrás, tenemos otra zona de cuero acolchado, doble portabebidas y tenemos un reposabrazos bastante amplio, la verdad. Cuero acolchado. Y si nos vamos hacia la parte superior, como veis, tenemos techo de cristal, así que tenemos abrir o cerrar, o tenemos para bajar y subirlo, ¿vale? En modo pestaña. De esta manera, si nosotros bajamos, como veis, baja o sube, o lo podemos abrir de una manera muy sencilla. También tenemos la cortina, ¿vale? Para, si nosotros lo cerramos, tenemos la cortina para cerrar el techo. Tenemos micrófono para manos libres, iluminación de lectura, iluminación completa del coche y portagafas. Espejos con sensores, sensores de iluminación, lluvia en la parte trasera, espejos con iluminación. Tenemos 8 airbags de serie. Y bueno, para encenderlo lo vamos a poner en modo power. Y ahí lo tendríamos encendido. Sinceramente, no sé cómo encenderlo para que podáis escucharlo porque no hay manera alguna, aunque yo pise el acelerador, de que se encienda. Estamos en un coche híbrido y no hay manera de enseñar lo poco que hace ruido. Pero bueno, os cuento mi experiencia con el tema del ruido. Si lo llevamos en modos normales, conduciendo normal como el día a día, no vamos a sentir ruido. La única manera en la que vamos a sentir ruido es, por ejemplo, si vamos a hacer una aceleración, una arrancada, no es que haga ruido, simplemente que hace el ruido que hacen todos los coches. Es decir, cuando un coche de gasolina enciende o cuando un coche de gasolina acelera o arranca, hace un ruido. Vale, pues este coche hace el mismo ruido, pero como estamos acostumbrados a que sea un coche eléctrico, a que sea un coche híbrido, cada vez que se enciende vamos a pensar, ostras, qué ruidoso es, pero no es ruidoso. El ruido es el de todos los coches, pero lo tenemos en modo Sport, modo normal, modo Eco, ¿vale? Y siempre que le vayamos a pegar un acelerón o a incorporarnos en autopista, siempre va a hacer ese ruido de aceleración, pero básicamente por ello no es que sea un coche ruidoso en ciertos aspectos, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ir atrás. El cierre de la puerta es impecable, como veis, iba con muy poquita fuerza y se cierra. Todos los materiales, todas las funciones están estudiadas hasta el más mínimo detalle, como puede ser ese tipo de detalles, ¿vale? Y con respecto al acceso a las plazas traseras, más de lo mismo. Tenemos buena apertura, lo que nos va a hacer una entrada cómoda. Y con respecto al espacio trasero, como veis, tenemos bastante espacio, tenemos 2-3 dedos
y podemos jugar bastante bien con los pies. Con respecto a altura, tenemos 4 dedos para llegar a la parte superior y al igual que la parte delantera, son asientos cómodos, mullidos. Se podría ir en un viaje largo muy cómodamente en este coche. Y como pudisteis ver, es un coche bajito pero cómodo. Tenemos anclajes Isofix detrás de los asientos, es decir, bajando unas cremalleras podemos acceder al anclaje Isofix que tenemos en la parte posterior. Como veis, el espacio, lo que os decía, tenemos bastante espacio para jugar con los pies, y con respecto al espacio tenemos aproximadamente 2-3 dedos de una posición cómoda, es decir, estando en una posición cómoda. Y la verdad es que la estética de este coche me gusta mucho. La silueta es muy bonita, las llantas le quedan muy bien, tenemos emblemas de híbrido y tenemos emblemas de F-Sport. Y con respecto al portón trasero, más de lo mismo. Tenemos que ejercer muy poquita fuerza para levantarlo, va muy suave, no hace ruido. Las calidades premium en esta ocasión se notan mucho, mucho. Tenemos la bandeja trasera, que la podemos quitar. Y tenemos alfombra de goma. Y podemos quitársela si queremos, para acceder al hueco que tenemos en la parte interior, que como veis es muy muy grande. Y tenemos huecos a los lados. Hueco a la izquierda y hueco a la derecha, para tenerlo todo bien ordenado. En un momento volvemos a tener otra vez todo montado, muy sencillo y muy cómodo. Con respecto a la plaza del acompañante, tenemos lo mismo, podemos abrirlo o cerrarlo a través de la manilla sin tener que sacar la llave de bolsillo o del bolso.
Y con respecto al motor, tenemos un único motor 1800 de 136 caballos. El motor de gasolina tenemos 99 caballos y el eléctrico 82 caballos, lo que nos da un total de 136 caballos y un consumo mixto de entre 3,6 y 4,1 litros dependiendo del modelo y del acabado. Y con respecto al peso de este modelo, tenemos un peso aproximado de entre 1300 y 1400 kilos, también dependiendo del acabado que le queramos a cada uno. La rejilla de doble punta que tenemos en la parte delantera, muy bonita. Y eso ha sido todo sobre el nuevo Lexus CT200H F Sport. Como veis, un coche impresionante con un precio de a partir de 23.000 euros, muy interesante, y os recomiendo que lo vayáis a ver y lo comparéis con lo que tengáis en mente, porque esta puede ser una muy buena opción. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Un saludo!